Buenos días. Mi nombre es Humberto Florencia. Trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. En las líneas que trabajo, en dos licenciaturas, una de ellas es Letras, Lengua y Literatura Hispánica, y en la otra licenciatura es Artes Teatrales. Entonces, básicamente las líneas que trabajo, pues es la literatura, literatura mexicana, latinoamericana, análisis del texto dramático y en los últimos años enfocado sobre todo a la tragedia y a la comedia. Entonces, por ahí va esa línea y en esa presentación pues, agradezco a todos aquellos que se conecten, que nos vean, que escuchen, que establezcamos este diálogo, esta charla breve, informal, pero de contenido. En ese sentido, agradezco a todas las integrantes del cuerpo académico al que pertenezco que están más inclinadas hacia la historia, desde luego, y de repente podrían decir, pues, ¿qué sucede, no? ¿Qué historias y literaturas? Y pues sí tenemos, aunque de repente pudiera parecer lo contrario en algunos casos, en unos momentos, o a veces hasta en comentarios de paso, que pareciera que no, al contrario, tenemos mucho, mucho, mucho en común. Eh, no tiene, creo, supongo que quien nos vea en estos momentos o quien nos vea más adelante tiene una mayor formación histórica. Entonces me inclinaré un poquito hacia este lado y señalarles, decirles, híjole, no saben cuánto de la historia necesitamos también nosotros en los estudios literarios y no solo en los estudios, sino en la creación misma, como les decía, de las licenciaturas, no solamente en la creación misma de novelas, cuentos, pues desde luego en los ensayos, la poesía misma y el teatro. Tiene mucho, mucho, y más en nuestro continente, en Latinoamérica, que tiene una enorme carga histórica social. Bueno, entonces, pues bueno, muchas gracias al cuerpo académico que hace posible esta transmisión y este comunicado. El objetivo no es que les descubra el hilo negro, no es una propuesta hermenéutica interpretativa, no va a ser así, ¿no? Sino establecer una charla, ¿sí? Precisamente que, porque aunque nuestra Facultad de Humanidades pareciera chiquita, es inmensa, luego no hay tantas actividades en las diferentes literaturas que parece ser parecemos dentro de la misma facultad pequeña, pequeñas islitas y todos hacen actividades y luego a veces no participamos, los de letras con los de filosofía o así, historia con los de letras. Entonces no es estricto, pero parecía que estamos un poquito aislados. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad para que charlemos y reflexionemos un poquito en estos ámbitos. En la misma licenciatura de historia ha habido momentos en los que organizan precisamente coloquios sobre literatura e historia. En algún momento, pues he participado y mencionaré uno de los autores preferidos para mí en cuanto a literatura y tan cercano a la historia. Bueno, hay muchos ejemplos. Me quedaré corticísimo, ¿no? Pero bueno, es para establecer un primer puente, un primer lazo comunicativo. Y me voy a adelantar tantito, aunque me comentaron que lo dijera al final, lo señalo. Va a haber pues, un enlace en el que pues, con mucho gusto, si alguien desea luego ampliar alguna charla, una comunicación, con mucho, 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 mucho gusto, o cuando nos establezcamos ahí en la Facultad de Humanidades. Pues bien, de alguna manera cuando planeábamos esta charla decíamos, pues, ¿por dónde nos vamos? ¿Por dónde vamos a entablar nuestro objetivo?
Y así platicando, decía, pues bueno, se oye bien el título de historias y de literaturas, ¿no? Eh, Porque sí es verdad que hay muchas cuestiones en estas, eh, o enfocarnos fronterizamente, eh, cuando uno se topa con una investigación, un texto histórico, eh, ustedes mismos, no hay vuelta de hoja, es historia, ¿no? Nada de literatura, es netamente historia, ¿no? Puede uno ir a un polo y lo mismo sucede con la literatura. eh, Plenamente ficción, aunque se apoye, aunque utilice, hablando en términos aristotélicos, un ejercicio mimético, pues es muchos casos muy pleno identificable que es literatura, es ficción y que se va plenamente a lo subjetivo. Sin embargo, aunque muchos literatos han abusado de esta subjetividad, porque como es literatura, podemos decir y señalar cualquier cosa con relación al personaje histórico o al momento, lo que sí es verdad, pues bueno, son poco serios, ¿no? De estos casos no hablaré, pero el mismo literato tiene que nutrirse de sus fuentes históricas, ¿no? Con todo ello, me inclino un poco. Ya ven que ahorita inicié en grandes rasgos pensándolo, polarizándolo, ¿no? Cuando uno identifica el texto tal cual como es historia y tal cual como es literatura. Eh, Espero no haberme salido. Ay, permítanme tantito. Ah, pasó algo aquí. Recupero el hilo. Entonces, fíjense que en los estudios literarios sucede un fenómeno particular. Algunas veces, últimamente se habla de estas mismas fronteras, de cuando llamamos novela, cuento, etcétera, y que ya es momento de rompernos esas etiquetas. Viene desde los orígenes mismos de la literatura, ¿no? Y muy recientemente se ha hablado de géneros discursivos, intertextualidades, y en la actualidad ustedes lo podrán ver en diferentes, incluso congresos, se habla de las literaturas híbridas. ¿Qué es esto? Que luego a veces hay fronteras en las que, como inicié la charla, se puede decir, esto es una novela, ¿no? Que es un convencionalismo, ¿no? Pero no ahondaré mucho, pero ¿qué sucede en algunos textos que es difícil identificar cuando es novela o plenamente cuento? Porque los ejercicios literarios en la actualidad, ustedes pueden, bueno, se han acentuado más. Ha existido, pero se ha acentuado más. Eh, este, Sobre qué estoy leyendo. Muchas veces nos venden el texto como una novela y el discurso, la forma de escribirse es plenamente un ensayo histórico y pondré algunos ejemplos más adelante, o filosófico. Entonces, luego a veces se ha hablado desde los estudios literarios, insisto, con relación a estas cuestiones de los híbridos, ¿no? Eh, pues bueno, necesitamos luego a veces señalar esa como etiqueta, pues más o menos para tener una base para poder dialogar, ¿no? Pero existen estas cosas, ¿no? Y existen desde la antigüedad. Y ustedes revisan la Orestiada, la trilogía de la Orestiada, eh, la primera parte, Agamenón, es un discurso histórico plenamente, ¿no? Y estamos hablando de un texto dramático, ¿no? Muchas de las epopeyas tienen un fundamento también histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace, más que separarnos, lo hace rico, lo hace interesante en cuanto a todo lo que nos nutrimos al día a día. Lo mismo, ustedes me dirán, pues bueno, cada uno de ustedes deberá tener seguramente un autor, una corriente interpretativa, histórica que les agrada, ¿no? Luego jugando, pero sí tiene mucho en serio, muchos
muchos compañeros, muchos colegas eh, plantean de repente, yo leo historia como si fuera literatura, ¿no? Y literatura como si fuera historia. Lejos de hacer algo, al decir esto, de menosprecio, nada, más bien es la idea de la unificación, de lo que nos une entre las diferentes líneas. Entonces, lo que menciono esto, dependiendo de sus líneas de investigaciones o su línea de gusto por leer historia o literatura, también ustedes encontrarán, ahí también tiene mucho que ver la postura de quien lo escribe, de quien emite el discurso. Y hay, aunque se trate, vamos, de un personaje plenamente identificado en el ámbito histórico y desde luego al hacerlo literario, depende de quien emite el discurso, de quien escribe, que también hay una enorme carga ideológica. En ese sentido, pues yo he escuchado a algunos colegas muy someramente, desde luego lo estoy utilizando, no voy a profundizar, de que desde luego, si yo elijo escribir sobre la vida, no sé, de Porfirio Díaz, hay también una carga de simpatía hacia lo que representa esa figura, ¿no? O al contrario, si quiero escribir sobre Pancho Villa, que aún hoy he escuchado algunas polémicas de que cómo defender a Pancho Villa si era un bandido, etcétera, 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 ¿no? Pero también implica la postura del historiador o de quien escribe, ¿no? O incluso si lo quiero hacer en el ámbito literario burlesco, hay como ejercicio del humor, también hemos utilizado en la literatura personajes históricos, ¿no? De bote pronto me ubico a la figura de Fray Servando, está novelado, este, y lo manejan de una manera carnavalesca, graciosa e interesante, ¿no? Entonces es importante las formas de narrar también en ese sentido, de contar en estos dos ámbitos, ¿no? Bueno, pues en lo particular yo me inclino sobre esto que les decía, dónde está lo ideológico y la colocación de quien escribe o de quien en estos momentos habla. Yo me inclino más de ver desde abajo hacia arriba y no al revés. Me interesa mucho, me agrada, a pesar de que podría entrar en una leve contradicción, porque si estudio también hago estudios sobre la tragedia y es como aparentemente formas muy oficialistas. El teatro, por ejemplo, de Shakespeare, pareciera una forma discursiva, una forma de presentar el texto como muy oficial. Uno se sorprendería también de las enormes contenidos populares que puede tener el mismo Shakespeare, ¿no? Entonces, de alguna manera, básicamente está ahí colocado uno entre eh, qué tanto me coloco en el centro a partir de lo que es la cultura popular, mirar desde adentro o desde afuera. Voy a decir algo que puede ser escandaloso, ¿no? Alguna vez lo planteé y una colega argentina me dijo, ¿pero cómo? Entonces puede ser escandaloso, pero, pero me sirve de ejemplo, ¿no? Eh, Uno desde la literatura y desde desde luego, incluso tuvo estudios sociológicos, un José María Arguedas, que narra con ello ilustro desde adentro sobre las sociedades indígenas, los ríos profundos, Yaguar Fiesta, etcétera, o un Borges, que eso es lo que les digo que puedo hacer este, cierta mella tantito, ¿no? Que en uno de sus títulos lo dice todo, ¿no? El hombre de la esquina rosada, viendo, ahora ya no desde adentro, sino desde una esquina, ¿sí? El ver un fenómeno social, histórico, desde dónde me coloco, desde adentro o desde afuera, ¿no? Desde mi lugar cómodo, ¿no?
aparentemente cómodo, ¿no? Entonces, también eso implica mucho el cómo está contenido. Pues déjenme nuevamente referirme a estos casos a grandes rasgos. Ustedes mismos díganme, ¿qué les gusta más? Acabo de mencionar la figura de Pancho Villa, ¿no? Ustedes díganme, ¿cuál les gusta más? ¿La versión de Katz o la versión de Paco Ignacio Taibo II? ¿No? Es la misma figura. No digo que alguno tenga más verdades o más mentiras, pero hay una forma diferente. Y creo yo que al hacerlo Paco Ignacio, como una especie, parece, es una biografía, pero tiene ciertos toques novelísticos esa biografía, ¿no? Pero no le demerita nada. Al contrario, le permite incluso colocar, proponer diferentes ángulos y desde la misma biografía incuestionable de de muchos documentos de la figura de Pancho Villa, también ustedes tienen muchos Panchos Villas en el texto de Taibo, ¿no? No se centra en una sola figura y darle el recorrido, sino que puede sobre ese recorrido ver diferentes ángulos, diferentes visiones del sujeto histórico. Entonces eso se vuelve interesante, ¿no? ¿Qué diferencia hay en ese sentido también cuando narra la historia Aguilar Camín, ¿no? Sus personajes que elige, o un Armando Batra, que es interesantísima la biografía de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Como más luchador, más la cuestión social, ¿no? Lo que nos remite eso ahora, les acabo de mencionar así, quienes trabajan en el ejercicio diario, pues la propuesta de un autor como Jacques Le Goff, ¿no? Cómo ordenar el discurso, cómo estarlo estableciendo para contar sobre el asunto, el personaje. Déjenme ver, vi algo aquí que apareció, no sé si era, este, creí que, déjenme asomar. Muchas gracias, compañero. Que le gusta mucho Taibo, ¿no? Fíjense que el mismo Taibo no se casa con una forma de cuando hace biografías, ¿no? Es como más, ¿cómo se le dice? Como más desenfadada sin demeritar la parte de Pancho Villa. Sin embargo, cuando hace la biografía del Che Guevara, híjole, se pone, as- pa- no le gusta, pero sí pareciera más, el término no le gusta, pero pareciera más académico, ¿no? Entonces, bueno, bien, me sirve de ejemplo para un poquito de refilón haberles mencionado a Jacques Legoff, o por un lado o por otro, hay varios, ¿no? Nada más mencionaré un par, o el mismo Michel Desertot, que pues nos dice sobre la forma de cómo se escribe, cómo se cuenta esa historia y desde luego sus contenidos, ¿no? Bajo este parámetro, bajo este ámbito, y nuevo, bueno, regreso nuevamente. Muchas gracias a quien comentó en el chat, ¿no? Perdón, fue un ratito, un traguito de café. Vamos a movernos un poquito, déjenme compartirles estas cuestiones sobre la historia, ahora desde el ámbito literario. Les decía al principio, un autor que a mí me gusta mucho y que he trabajado en algunos momentos en coloquios así de historia y literatura, es Augusto Roa Bastos. Y el señor, si no necesita decirnos, utilicé esta fuente, esta otra, sino que en su forma de ser, ya uno sabe que el señor investigó, tiene fuentes, y a partir de ahí, la experimentación que hace sobre la historia es muy interesante y ni siquiera para demeritar, sino que nos permite también nosotros como receptores, como lectores, ampliar nuestros horizontes, ¿no? Por ejemplo, uno de sus textos es Vigilia del Almirante. Por la anécdota simple que trata la novela,
y sin decir el personaje, uno sabe que se trata de Cristóbal Colón, pero no lo menciona como tal, sino que es el almirante, ¿no? Hay un almirante a cargo de la expedición, pero resulta que, ¿y qué tal si sucede que en realidad el almirante, el que comandaba, en realidad no era Colón? Podemos jugar con esta ficción, sino el primero, digamos, el primero que sale del barco es al que, voy a jugar también yo con el texto, ¿eh? Es al primero que entrevistan, ¿y cómo se llama usted? Pues Cristóbal Colón, y capaz que era uno de los marinos, ¿no? No el que comandaba la expedición, ¿no? Y a partir de ahí, el juego nos permite ampliar, les digo, nuestro horizonte o estimular la neurona en cuanto a quién nombramos como personaje histórico, ¿no? Otro texto de este mismo autor, por ejemplo, Yo el Supremo, no habla de un dictador directamente, registrado con nombre y apellido, como si hay novelas que dicen, ¿no? Vargas Llosa en la fiesta del Chivo, pues se sabe quién es el dictador, ¿no? Pero en Yo el Supremo nos juega con la posibilidad también de que el personaje histórico se enfrente, conozca los textos mismos que hablan de él. Hace un juego la ficción espacio-temporal y permite trasladar al personaje frente a sus historiadores o frente a diferentes documentos, archivos, cartas o la misma voz popular de diferentes momentos. Y se vuelve como ejercicio intelectual muy interesante que el personaje histórico pueda verse en otros tiempos y en otras perspectivas y en otras voces. Yo creo que esto que plantea Augusto Roa Bastos ha sido de ejemplo para muchos literatos, y trabajar con la historia de manera divertida y además nos puede hacer hasta a los que no nos hemos acercado tanto a la lectura de la historia, pues acercarnos más, ¿no? Esto mismo que hace Roa Bastos es muy padre cuando luego lo toma Vicente Leñero con Martirio de Morelos y hasta juega con la idea, está Morelos en una biblioteca, se enfrenta al bibliotecólogo y le dice, mire, usted era así, y Morelos le contesta, no, eso yo no lo hice, no, yo no dije. Le dice, no, señor, si aquí está en el libro, usted, usted lo hizo, ¿no? Entonces, un poco humorístico, pero les digo, más que demeritar pues, la figura histórica o la forma de contarla, nos puede dar inquietudes y ampliar jugar con la neurona, ¿no? O imagínense, no sé si han leído a José Saramago, a mí es un tipo que me encanta, no solamente por algunos planteamientos de una ficción que sí casi desbordan y se van hacia algo fantástico, pero imagínense, hay entre sus textos, Historia del Cerco de Lisboa, ¿va? Se los dejo así abierto como intento de estímulo, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que se va a hablar históricamente, hubo un cerco en la ciudad de Lisboa, estuvieron ahí enfrentando. Este, n- Aquí nos mencionan que les gusta la historia sobre Caín, ¿no? Sí, es un personaje, uy, da para mucho, es un personaje sobre esto de las hermandades y los hermanos y y cómo asume luego los personajes el crimen, ¿no? De cierta manera déjenme decirles que, bueno, me salgo tantito, tiene esta de Caín un poquito de psicología, ¿no? ¿Qué tanto es nuestra cercanía con los hermanos? No los matamos, pero ¿qué tanto hay un poquito de Caín en cada uno de nosotros, ¿no? Aunque pueda simpatizar la otra parte con Abel, pero ¿qué tanto tenemos de Caín, ¿no? Bueno, recupero la idea del cerco de Lisboa. Imagínense, ¿no? Ahora, ya está la investigación histórica, ¿no?
ya se aprobó el libro para su publicación, ya está en las correcciones, ya está en las galeras, y el que corrige, sin querer, un descuido, modifica como un descuido un elemento histórico, ¿sí? Una parte durante el proceso de galeras. Y se descuidó, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Y se va a distribuir el libro, ¿sí? Así como está. El estudiante de historia, ¿cómo va a leer ahora la historia, ¿no? Con ese, con ese detallito que fue de imprenta, de impresión, ¿sí? Y ya giró, cambió toda la historia, la interpretación histórica. Entonces, miren, es ficción, desde luego, no creo que una editorial cometa un error así, pero nos despierta así como la curiosidad, la inquietud de decir, ah, caray, este, ya sabemos que no- podemos decir, no va a suceder, pero nos deja esa inquietud, ¿y qué tal si estoy leyendo otra cosa, ¿no? Y no lo que es el hecho. Entonces, nos juega mucho, ¿no? Entonces, me metí desde el lado de de los escritores, pero fíjense cómo nos puede servir hasta para los estudios históricos, literarios. Déjenme mencionar otro teórico que lo inclinan hacia la filosofía, pero el texto que voy a mencionar, tiene mucho de fuentes, de revelaciones históricas. Me refiero a Bakhtin y su estudio sobre Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais. Desde luego es ficción y muy exagerado, Gargantúa y Pantagruel, el volumen del cuerpo, la risa, todas esas cuestiones, escatológicas, exageradísimas, etcétera. Eh, pero le sirve a este señor Mikhail Bakhtin para hacer un estudio y de referirnos elementos de cultura popular que ya se establecían en Francia, y que este texto es de transición del medievo al renacimiento. Lo que ustedes están ahí revisando, desde luego, es un estudio literario, pero se apoya de esa ficción, pero ahora al revés, para concretar elementos históricos, repito, entre el medievo y el renacimiento, de cultura popular, de la fiesta, de lo que ahora llamamos carnaval, y que son las fiestas de fertilidad, son las fiestas que se daban, que se siguen con sus matices y con nuestras aportaciones contemporáneas, que se siguen cultivando en los solsticios de primavera, de solsticios de verano, y durante los periodos de cultivo y todas estas cosas, ¿no? Y que se mete también entre lo sagrado, lo profano, el humor, lo popular y lo oficial se entendió más hacia los documentos, y lo popular, esta sabiduría popular en la que entran refranes, si ustedes gustan, numerologías, cábalas, y que también nos recuerda un texto, aunque les digo que Bakhtin se concentró al Gargantúa y Pantagruel, mucho de esto que les estoy mencionando también lo tiene la Celestina, ¿no? Todos estos elementos transicionales, y que si uno quisiera, si uno se mete a fondo, aunque sabe uno que es ficción, es directamente, ahí sí hay la construcción directa de personajes ficcionalizados, Calixto y Melibea o la misma Celestina. El texto en sí tiene muchos referentes históricos, culturales, por donde se van, lo sagrado, lo profano, lo popular, lo oficial, medieval, renacimiento. Entonces, es un texto muy, muy interesante en esos cuestionamientos, ¿no? Eh, y ahora déjenme moverme. Ya les había dicho la parte ideológica,
¿no? Uno quien elige uno mismo cuando va a escribir un texto, qué tipo de personajes elige, les había mencionado, y va parte de la voluntad de uno mismo en lo que cree en estas sociedades. Si yo elijo a Huerta, hacer la vida de Huerta, también yo vengo con una carga ideológica específica, o lo que les digo, si yo elijo a Madero, ¿no? Tiene sus cargas, ¿no? Pero ahora déjenme darle otro giro. No es ya también tan polarizado, sino también podemos darle vuelta al asunto. ¿Qué sucede también en cuanto a contar la historia de lo que a veces nos han enseñado, que son los villanos, los que resultaron, por alguna maña triunfaron en alguna batalla, o con el paso del tiempo los catalogamos así como la parte oscura que sucedió en un momento histórico determinado, ¿no? Pues desde luego, cuando leemos la Ilíada, pues de repente depende de uno, ¿no? Si simpatizamos con los triunfadores o si simpatizamos con los troyanos, ¿no? Pero ahora, pues déjenme, hay entre otros autores, déjenme referirles, compartirles a Javier Cercas. Hay un texto muy interesante, Los soldados de Salamita. Sí, hay una relación ahí, un coqueteo con las literaturas griegas, pero lo interesante es que va dándole seguimiento desde una información histórica y lo hace novela, le va dando seguimiento a la historia de un soldado franquista, ¿sí? Y trata de meterse en su universo de por qué también optó esta persona por el franquismo. Ya no los grandes generales, ¿no? No el mismo Franco, sino desde una base. Entonces, la visión que se tiene desde ese lado, es aterrador, pero también no, desde luego, bueno, yo en lo particular no simpatizaré con los franquistas, o simpatizaré más con los republicanos, pero aún con lo que les estoy confesando, contando, a mí me amplía mi horizonte sobre esta perspectiva. ¿O qué sucede con Camilo José Cela, con la familia de Pascual Duarte? ¿No? Una familia también en un periodo franquista determinante, y son unos personajazos oscurísimos, ¿no? Rápidamente, Juan Goytisolo, que a mí me parece uno de los autores españoles muy padres, una novela como Caragicomedia, que desde su personaje medieval va a establecer una cruzada religiosa, y no les cuento, es medio perversón, cómo hace esa cruzada religiosa, nada más para que se interesen, o por algo que no les simpatizó a los propios españoles, Juan Goytisolo, una novela que se llama Reivindicación del Conde Don Julián. Va a reivindicar al tipo que abrió las puertas para que la cultura musulmán conquistara la península ibérica, ¿no? Siendo un personaje no muy querido, el Conde Don Julián, por haber hecho esto, y que duraron siglos la cultura musulmana, y dejó cosas bellísimas en España, pero también los españoles tuvieron un periodo de coloniaje interesante, ¿no? Y entonces los va a reivindicar al conde Don Julián, o un ensayo ahí que tiene sobre los campos de Níjar, Juan Goytisolo, y hace un recorrido desde las bases populares, hace un recorrido platicando tranquilamente, sin un afán
académico, investigación, sino hace una charla, pero termina resultando un documento muy interesante sobre los campos de Níjar, una región española que fue muy afectada por la guerra civil, ¿no? Les recomiendo, hay un documental muy interesante que se llama Al respecto, El silencio de los otros. ¿Cuántos años no han pasado del conflicto? Ya estamos al borde de un siglo y todavía hay muchas heridas en España por la guerra civil. Todavía hay cuerpos ilocalizables, todavía hay estudios sobre que hay regadas fosas con cuerpos seguramente de españoles asesinados y todos. Y como monumento al crimen, pues ahí tienen ustedes el Valle de los Caídos, ¿no? Bueno, me voy apurando porque ahí vamos. Espero no estar abusando de su tiempo, compañeros. Eh, Vamos a las historias populares. Estoy ahí. Acabo de mencionar algunas cosas oscuras, terribles, que angustian, que nos llenan de dolor, pero también hay historias desde los marginados, historias hermosas. Uno de los autores que me encantan, me encantan, me encantan, me encantan es el brasileiro Jorge Amado. Me centraré rápidamente a Tieta de Agreste. Sin ser un panfleto, déjenme decirles, bueno, algo que compartimos con los españoles en muchas comunidades, muchos pueblos con México, ya sabrán, ¿no? Hay todavía muchos pueblos que no tienen acceso a la energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo y nos sobran políticos que aseguran que pondrán la luz, que garantizan esto, garantizan lo otro, y no lo logran, y no lo logran. Bueno, Tieta de Agreste es la historia de una prostituta que como tradición moral del pueblo la cachan un acto amoroso muy jovencita, se tiene que ir a Río, pero regresa ya triunfadora. Imagínense, y se llama es la luz de Tieta, porque lo que no consigue un poderoso o un gran político, un gobernante, una prostituta lo logra. Antes de volverse a ir de Agreste, es ella con una simple llamada telefónica logra que su pueblo Agreste le lleven la luz, ¿no? Entonces, fíjense en estas partes de la historia, ¿no? Voy a ir cerrando, ¿no? Rápidamente. Yo les recomendaría mucho a Susan Sontag. Eh, Susan Sontag también se mete entre estas fronteras narrativas e históricas y cómo nos habla también del ojo que mira el suceso histórico, cómo logra cuando uno observa un acontecimiento histórico y queda como una fotografía en el ojo, eh, la dificultad que tiene esta persona para poderlo escribir y pues que no le gane, ahora acabo de mencionar la parte del horror y las consecuencias anímicas que uno tiene, ¿no? Para luego disponerse a contar, ¿no? Susan Sontag, que por su parte ella lo deja así. ¿Y qué sucede con un autor como Norman Mailer, ¿no? Él sí, ustedes revisan a Norman Mailer y hace una investigación histórica profunda, documental profunda, y tiene una novela sobre la infancia de Hitler. No toca esa parte lo artístico, pero parte de su estrategia de conquista militar, eh, eh, lo- ahí está la tesis. Es porque tiene mucha influencia de que en su momento fue apicultor y muchas veces conducido por su propio padre, ¿no? Eh, cómo distribuir los ejércitos a partir del conocimiento
de, ¿cómo se llama? Cosecha, como la cría de las abejas, ¿no? Entonces, y la novela se llama Castillo en el Bosque, ¿no? Voy a ir concluyendo y nos centramos ahora finalmente, ya para concluir, en cuanto a México, ¿no? Y estas fronteras de lo híbrido. No sé si han tenido la oportunidad de leer de Martín Luis Guzmán algo y desde los estudios históricos. Bueno, miren, ya me iba hacia la literatura mexicana. Fíjense que para la literatura del 19, este, váyanse, empiecen también ¿cómo se llama nuestra biblioteca de la facultad? Ignacio Manuel Altamirano. El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano es muy interesante. Tiene elementos del romanticismo, desde luego. Pues, si ustedes vieron Bichos, ya Altamirano se les adelantó, ¿no? Perdón la fuente que estoy citando. Sí, ustedes leen el Zarco y eh, y eso, pues la historia de unos bandidos ahí que están asolando el pueblo y nada más, ¿no? Como argumento. Pero fíjense que estamos en una transición en la búsqueda de identidades que somos, es un momento determinante y ¿por qué a bote pronto me acordé del Zarco? Curiosamente, los bandidos, fíjense, son güeritos. Ahí ya empieza a transmitir elementos ideológicos hacia una población sobre cuestiones de identidad. Son güeritos, son los de ojos arcos, ¿no? Entonces ya hay un fuerte contenido, ¿no? Entonces, es muy, muy importante Altamirano. Es muy importante. Ustedes ayúdenme porque pues, la pregunta así me agarró eh, es Vicente Riva Palacio, ¿sí? Aunque tiene influencias del periodismo y de las literaturas llamadas de folletín, de entregas, como capituladas, y le da un toque así de tipo de aventuras. Novelas así como Virgen casada, monja y mártir, o ahorita se me va una, sobre los procesos inquisitoriales en México. Riva Palacio tiene novelas muy interesantes al respecto, ¿no? O Tomás T. de Cuellar, Baile y Cochino es novela, es una fiesta, pero es una crónica también sobre las festividades populares en México en el siglo XIX, ¿no? O lo que sucede con Justo Sierra O'Reilly en Yucatán, ¿no? Sobre cuestiones culturales, sus textos, y el padre de Justo Sierra, son interesantes en el 19, ¿no? Estos autores. Y ya llevándonos al 20, les digo, Martín Luis Guzmán, en los estudios literarios, hay quienes aseguran que El águila y la serpiente no es novela y tiene mucho sobre la revolución desde diferentes ángulos, ¿no? Desde luego, resulta interesante una tercera, ya les había mencionado la vida de Pancho Villa, pero también cuando toca Martín Luis Guzmán, Pancho Villa, tienen otra perspectiva, ¿no? O léanse La sombra del caudillo, compañeros. De veras, entenderán también mucho, y estamos hablando de principios del siglo XX. La sombra del caudillo, van a entender muchas cosas también de los procesos políticos nacionales. E incluso hay unos apartados que suceden en Toluca muy espectaculares, muy espeluznantes, muy interesantes,
y en la carretera entre México y Toluca, ¿no? Algo que nos dice sobre estas cuestiones, sobre las revoluciones y todo esto, y cómo es la imagen política que se fue construyendo posterior a la revolución. También fíjense cómo sucede y la historia, ¿eh? Les dejo ahí la inquietud de El gesticulador de Rodolfo Sigli, ¿no? Ya les había comentado de cómo alguien, la historia misma enfrenta al sujeto histórico y decidir, voy a, bueno, como he repetido a Pancho Villa, la tesis sería la siguiente, aunque me valgo de él, serían otros. Uno no, aunque se llama Pancho Villa, aunque uno se llame así como figura histórica, uno no piensa serlo, ser figura histórica, sino que es la circunstancia del momento cuando uno enfrenta y cuando uno tiene que decidir, ahora sí, ser un sujeto histórico de estos que los grandes personajes, ¿no? Porque bueno, también el personaje anónimo que no aparece luego en los libros también es un sujeto histórico. Pero bueno, me estoy refiriendo de momento para moverme entre personajes muy, muy plenamente identificados, ¿no? Eh, ¿Qué sucede entonces? Ahora, desde el lado, vean, el lado humorístico en ese sentido, cuando uno elige ya ser personaje histórico, los pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia, es el momento en el que se decide eh, ya hacer la guerra de independencia. ¿Y cómo construye a Hidalgo como un tipo furioso, loquito, y ahora sí, vamos, y no sé qué, es simpático, ¿no? No demerita, aunque hemos tenido momentos en el que hay versiones en las que nos construyen la historia de Hidalgo de manera diferente, creo que últimamente se le ha reivindicado un poquito más, ¿no? Este, y eso nos ha llevado un poquito también a lo que es en las literaturas y esas fronteras, que tanto estamos cercanos con las crónicas, ¿no? Yo digo mucho, y que nos ha llevado también a contar la historia contemporánea y que está repletada de una enorme violencia que ya, ¿qué les puedo contar, no? Ustedes saben, y está ahora la historia del narco, ¿no? Y lo sociológico, la historia de movimientos sociales. Para cerrar, los dejo ahí con un autor que a mí me apasiona y que un compañero de historia me dijo, habla solo de esto para la charla. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad en tiempos en los que todavía creen que el comunismo, los comunistas se comen a los niños. Para mí un autor importantísimo del siglo XX y todavía XXI es José Revueltas, ¿no? Eh, Tiene ensayos históricos, tiene ensayos filosóficos, pero en la parte literaria, aunque sí es verdad que se le identifica y fue un combatiente comunista muy importante, y sí es cierto, la historia nos registra que estuvo varios momentos en prisión en las Islas Marías y la última ocasión en el Lecumberri, en un archivo histórico, pero él estuvo preso ahí. La novela, vamos, pensemos en momentos históricos. Sí es cierto que tiene elementos de crónica de la Ciudad de México, de los bajos fondos, y si es cierto, tiene personajes comunistas. Lo interesante, más allá de la anécdota y de la fábula y del planteamiento que uno puede comprobar históricamente que sucedió en México en los 30, no lo dice plenamente. Yo aquí voy a dejar algo como polémica, ¿sí? No dice los nombres plenamente, pero en la novela sí aparece sí hay en el ámbito cardenista, ¿sí? De Lázaro Cárdenas durante los 30,
la figura de Lombardo Toledano, ¿sí? Y mucho de la que hoy se habla, caída del comunismo, ¿sí? Por cuestiones económicas, si quieren, por represiones, lo que ahí está la historia oficial que diga que porque los comunistas son represores, falta de libertad de expresión, etcétera, 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 ¿va? Ahí está una versión. Aunque está difuminado, aunque no dice el nombre, por su forma de comportarse, por la forma de discutir entre colegas, ahí se puede uno entre líneas identificar a Lombardo Toledano y siendo una figura que todavía hoy se habla como pilar también del comunismo en México y cuya hija dirigió en los 80 un partido popular socialista, la novela, jugando, bueno, me pueden decir es ficción, nos permite identificar también que él es responsable de voy a decirlo así ya, tal cual, de una caída del comunismo, ¿no? Desde adentro del partido, ¿no? Y ahí está la idea de los errores de José Revueltas. Bueno, gracias por aguantarme, con eso concluyo esta charla. Agradezco su participación en el chat. Espero no haberme perdido de muchos comentarios. Pues sigo a sus órdenes, reitero. Gracias, gracias. Este, fíjense que en el chat me dicen que si no quiero ir a dar clases con ustedes en historia, eh, este, sería padrísimo, ¿no? Hablarles sobre estas cosas, pero no me considero preparado para este, pues, poder dar una cátedra bien, 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 y en la historia, ¿no? Este, básicamente es por eso, ¿no? Pero pues gracias por la invitación, muchas, muchas, muchas gracias. Este, pues sigo a sus órdenes, estamos ahí también en humanidades y recupero nuevamente, me comentaba la doctora Isabel Badía que les contara, bueno, que parece que va a haber un link ahí o posibilidades de que luego dejen algún comentario a posteriori y pues bueno, ahí, en algún otro momento podremos extender la charla. Agradezco a ustedes que me escuchen este choro totototote, no haberlos aburrido y haber, como les dije yo, estimulado un poquito la imaginación y la inquietud y diferentes inquietudes. Gracias al cuerpo académico no digo el nombre, perdón, perdón, ya me conoce la doctora Isabel, nunca me aprendo los nombres, soy muy malo para todo eso, pero agradezco a mi cuerpo académico y desde luego a ustedes. Este, que tengan excelente día y pues nos vemos en una próxima. No sé, bueno, no sé, una dinámica, no sé si la doctora me dice si me pueden dar instrucciones de qué hacemos. Aquí veo, perdón, déjenme ver. Hasta ahí parece que todavía no hay. No sé si hay alguna otra instrucción desde base de control. Gracias, Ah, gracias Humberto por tu sí. participación. No, lo que dejamos es tu correo electrónico Ajá, de ya, contacto gracias. para que todos aquellos estudiantes o maestros que vean la jornada de tutoría puedan entrar en contacto contigo, valga la redundancia, Ujú, ujú. para, pues para, no sé, para utilizar la literatura como fuente para la enseñanza de la historia o fuente para construir los proyectos de investigación. Bueno, pues es cuanto, Muchas muchísimas gracias y nos vemos gracias. en un ratito a todos. Gracias. Gracias. Bueno, me desconecto.